¿Cuándo será la pelea Mike Tyson vs Jake Paul? La cita estaba pactada para el 20 de julio en el AT&T Stadium, un escenario imponente para una de las peleas del año. Sin embargo, tuvo que posponerse debido a problemas de salud de Tyson. La promotora que lleva a cabo este evento compartió un comunicado para informar que Mac tuvo por ahí unos temas de salud por una úlcera, por lo que los médicos recomendaron que baje la intensidad de sus entrenamientos. Y para ser justos y dejar que ambos tengan el mismo tiempo para entrenar, se decidió posponer la pelea hasta el 15 de noviembre. Esa es la nueva fecha del combate. Lo estipulado para este combate es 8 asaltos de 2 minutos y guantes de 14 onzas. Cabe mencionar que la batalla se presentará algo desequilibrada, debido a la gran diferencia de edad entre los contrincantes. Por un lado, aparece Tyson con 57 años, que el 30 de junio llegará a los 58, y por la otra esquina, Paul con apenas 27 años. Naturalmente la transmisión será por Netflix. Esta plataforma ya está consolidada, pero ahora los deportes es su principal objetivo y está dando pasos agigantados en cuanto a asegurarse de tener grandes espectáculos y eventos que miles de fans quieren ver. Dentro de su oferta tendrá a toda la WWE y cuando hablamos de toda, nos referimos a eventos semanales, pago por eventos, programación original y mucho más. Además de todo esto ya tuvo sus primeros eventos en vivo, primero con pilotos de la Fórmula 1 jugando golf y después un partido de tenis entre Carlos Alcaraz y Rafa Nadal. El regreso de Mike Tyson al cuadrilátero sigue dejando muchas dudas entre expertos de deportes de contacto sobre si será un espectáculo digno de ver. Uno de ellos es el mandamás de la UFC, Dana White, quien considera que el combate es ridículo, pues emparejará a un excampeón de peso completo, que casi entra en la tercera edad, por más que haya sido uno de los mejores de la historia, contra un youtuber que ha tenido algunos combates más mediáticos que competitivos, cuya mayor ventaja es que tiene 30 años menos. Cuando este combate suceda, Tyson tendrá 58 años. Un jodido tío de casi 60 años no debería pelear con un chico de 27 años. En ninguna circunstancia, aunque sea Mike Tyson. Es jodidamente ridículo. Como parte de estos cuestionamientos al combate se han sumado las declaraciones del campeón indiscutido mexicano de los supermedianos, Saúl El Canelo Álvarez. Canelo advirtió a Tyson de que el boxeo no es un juego y aunque dijo entender que está por encima el espectáculo ante todo lo demás, la pelea ante Jake Paul no será sencilla. Es difícil predecir qué pasará, es arriesgado para Tyson, porque tiene 57, 58 años, no sé, y el boxeo no es una broma, pero entiendo por qué están haciendo esto, es un negocio y van a boxear ante 80,000 personas. Es más show que una pelea real. Por supuesto que no es bueno para el deporte, pero ellos pueden hacer lo que quieran, no tengo mucho que decir al respecto. Todos tienen audiencia, esta es una audiencia diferente. Los aficionados al boxeo no van a ver eso, es para otra audiencia. Se estima que probablemente habrá un buen día de pago para Mac. Se dice que terminará ganando cerca de $20 millones y está a punto de cumplir 58 años. Por fin se realizará este encuentro con la nueva fecha del 15 de noviembre. ¿Tyson a sus casi 60 años se podrá ver bien en el ring? ¿Les gusta este tipo de peleas contra influencers? ¿Estas funciones demeritan el deporte?